Nadie en la majestuosa Barcelona podía imaginar que detrás de las luces brillantes de Paseo de Gracia, entre los coches de lujo y las mansiones que parecían fortalezas de cristal, se escondía un secreto capaz de cambiar la vida de todos los que lo rodeaban. Una noche de verano, cuando la ciudad todavía respiraba el calor de un día interminable, una decisión tomada en silencio encendió una cadena de acontecimientos que jamás podrían detenerse. Clara, una joven de belleza española inconfundible, de cabello oscuro y mirada intensa, trabajaba como niñera en la casa de la familia Montero, una de las más ricas y respetadas de toda la ciudad. Nadie sospechaba que esa muchacha sencilla, que caminaba cada mañana por las calles con la cabeza gacha, cargaba en su corazón un torbellino de emociones y un secreto que había jurado nunca revelar. La mansión donde vivía con la familia estaba en Pedralbes, un barrio donde la riqueza era tan común como el aire que se respiraba. Los Montero lo tenían todo: hoteles, negocios internacionales y una fortuna imposible de calcular. Pero lo que más cuidaban era a su pequeño hijo, Mateo, un bebé de apenas 6 meses que parecía ser la única fuente de ternura en una casa dominada por las apariencias. Esa noche, mientras la luna iluminaba con un brillo tenue los ventanales de la habitación del niño, Clara descubrió algo que la dejó sin aliento. Al cambiar las sábanas del pequeño, encontró bajo el colchón una carta cuidadosamente doblada, escrita a mano con tinta azul. Temblando, la desdobló con cautela, y sus ojos se llenaron de lágrimas al leer las primeras líneas. Aquellas palabras hablaban de un pasado oculto, de un amor prohibido y de un secreto tan grande que podía destruir a la familia Montero. El corazón de Clara latía con fuerza. Sabía que nadie debía descubrir que había leído esa carta, pero también comprendía que su vida jamás volvería a ser la misma. En ese instante, los pasos firmes de Lucía Montero, la madre del bebé, resonaron en el pasillo. Clara guardó la carta con torpeza bajo su delantal, justo antes de que la elegante mujer entrara en la habitación con una sonrisa fría y distante. ¿Todo bien con Mateo?, preguntó Lucía, acomodando el broche de diamantes que brillaba en su pecho. Sí, señora, duerme tranquilo, respondió Clara con voz trémula, intentando disimular la angustia que le recorría el alma. Pero la mirada de Lucía, penetrante y desconfiada, parecía adivinar que algo no estaba en orden. Esa fue la primera noche en que Clara comprendió que estaba atrapada en una red mucho más oscura y peligrosa de lo que jamás hubiera imaginado. Lo que había leído en aquella carta no solo hablaba del pasado, hablaba del presente, del futuro, y de una verdad que, si salía a la luz, podría derrumbar no solo a los Montero, sino también su propia existencia. Lo que Clara no sabía era que alguien más había visto lo mismo que ella. Desde la penumbra del pasillo, un hombre la observaba en silencio, con los puños cerrados y una expresión de rabia contenida. Y en esa casa, donde cada pared guardaba un secreto, el destino de todos estaba a punto de torcerse para siempre. A partir de aquella noche, el silencio de la mansión Montero ya no era el mismo para Clara. Los pasillos largos, cubiertos de alfombras persas y cuadros de pintores famosos, le parecían ahora un laberinto lleno de miradas invisibles, como si las paredes mismas supieran que ella había leído lo prohibido. Cada paso que daba, cada puerta que abría, se transformaba en un recordatorio del peso que ahora llevaba escondido en su delantal. La carta permanecía doblada en el fondo de una pequeña caja que Clara guardaba bajo su cama. Cada vez que la leía, una mezcla de miedo y compasión la recorría. En aquellas líneas había confesiones que hablaban de traición, de un hijo ilegítimo y de una verdad tan desgarradora que, si llegaba a conocerse, podría arruinar la impecable imagen de la familia Montero. Lo más perturbador era un detalle escrito casi al final. El bebé Mateo no era quien todos creían. Clara no podía dormir.
Recordaba la letra firme, las frases directas, como si aquella carta hubiera sido escrita con la intención de ser hallada algún día. ¿Quién la había dejado allí? ¿Por qué bajo el colchón del pequeño? Y, sobre todo, ¿por qué ella, una simple niñera, había sido la que la encontró? Mientras las dudas la consumían, los días seguían su curso en la mansión. Lucía Montero, siempre impecable, con sus vestidos de diseñador y un aire de superioridad que helaba la sangre, comenzaba a mirarla con cierta sospecha. Parecía notar el temblor en las manos de Clara cuando cargaba al niño o el modo en que evitaba cruzar su mirada. Pero lo más inquietante era el señor Montero, don Rodrigo, un hombre de porte imponente y carácter duro que rara vez mostraba afecto, ni siquiera hacia su esposa. Rodrigo Montero era un magnate de los hoteles de lujo en toda Europa, un hombre que acostumbraba a tener el control de todo y todos a su alrededor. Sin embargo, Clara comenzó a notar en él una tensión oculta. Se encerraba en su despacho durante horas, recibía llamadas en voz baja y su mirada, cuando se posaba en Mateo, tenía un brillo extraño, mezcla de orgullo y culpa. Una tarde, mientras Clara paseaba con el bebé por el jardín, apareció frente a ella un hombre que nunca había visto tan cerca. Era Esteban, el hermano menor de Rodrigo, un empresario que había estado ausente de Barcelona durante años y cuya reputación estaba marcada por escándalos en Madrid. Su regreso a la mansión no fue casual. Con ojos oscuros y un gesto arrogante, observó a Clara como si supiera más de lo que decía. «Cuídalo bien», dijo con una sonrisa enigmática, señalando al bebé en brazos de Clara. «Ese niño tiene un destino que todavía nadie comprende». Aquellas palabras la estremecieron. ¿Cómo podía hablar así? ¿Qué sabía Esteban que los demás callaban? Esa misma noche, cuando Clara regresó a su habitación, encontró la caja donde guardaba la carta movida del lugar. El corazón se le aceleró. La abrió con manos temblorosas y descubrió que la carta seguía allí, pero alguien había añadido una nota nueva, escrita en un papel diferente. «Si realmente quieres protegerlo, no digas nada. Hay ojos en cada esquina de esta casa». El miedo la paralizó. No estaba sola en ese secreto. Alguien más lo conocía, alguien que vigilaba cada uno de sus pasos y que de alguna manera le advertía que cualquier palabra fuera de lugar pondría en riesgo no solo al bebé, sino también a ella misma. Los días comenzaron a volverse insoportables. Cada vez que Lucía entraba en la habitación, Clara sentía que podía descubrirla en cualquier momento. Cada vez que Rodrigo la observaba en silencio, se preguntaba si sospechaba algo. Y cuando Esteban reaparecía, con su sonrisa irónica y sus frases ambiguas, el aire en la mansión se volvía irrespirable. Pero lo que realmente la quebró ocurrió una madrugada. Clara escuchó un llanto que no era el del bebé. Venía del despacho de don Rodrigo. Con el corazón en la garganta, se acercó en silencio y, al mirar por la rendija de la puerta, lo vio desplomado en el suelo, con una copa rota a su lado, murmurando palabras entre sollozos. No era el poderoso magnate que todos conocían. Era un hombre destruido, repitiendo una frase que quedó grabada en el alma de Clara. «Perdóname, hijo mío. Nunca quise que cargaras con mi error». Esa confesión fue el eco que confirmó lo que Clara había leído en la carta. El secreto era real. El niño Mateo estaba en el centro de una historia de engaños y pecados que no pertenecían a su corta vida, pero que amenazaban con destruirla antes siquiera de que empezara. En ese instante, Clara supo que su papel en la historia había cambiado para siempre. Ya no era solo la niñera. Era la única persona que podía decidir entre guardar silencio y proteger al bebé, o revelar la verdad y encender un incendio imposible de apagar. Desde aquella madrugada, la figura de Rodrigo Montero ya no volvió a ser la misma ante los ojos de Clara. Cada vez que lo veía cruzar los pasillos, con su traje perfectamente planchado y su andar firme, ella no podía dejar de recordar la imagen de aquel hombre roto,
de rodillas, pidiendo perdón a un hijo que ni siquiera sabía la verdad de su origen. La carta quemaba en su conciencia como un hierro candente. Las palabras de esa confesión escrita, sumadas a lo que había escuchado con sus propios oídos, dejaban claro que Mateo no era el heredero legítimo de los Montero. Su sangre estaba marcada por un secreto que podía destruir generaciones de poder, fortuna y prestigio. Clara trataba de convencerse de que su deber era cuidar al niño, nada más. Sin embargo, el destino parecía empujarla cada día más hacia el corazón de un misterio del cual no podría escapar. Lucía Montero, la esposa elegante y altiva, comenzaba a cambiar su trato con ella. Al principio eran órdenes secas, miradas frías, comentarios llenos de superioridad. Pero de pronto empezó a mostrarse más nerviosa, más desconfiada, incluso agresiva. Una tarde, mientras Clara alimentaba al bebé, Lucía entró a la habitación y se quedó observándola en silencio durante un largo minuto. «No lo mires tanto», dijo al fin, con un tono que heló el aire. «Es solo un niño, no hay nada especial en él». Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué una madre diría algo así? Fue en ese instante cuando comprendió que Lucía también cargaba con un conocimiento oscuro, algo que la desgastaba por dentro y que la hacía ver a su propio hijo como un recordatorio doloroso de algo que quería olvidar. Pero lo que desató el verdadero caos fue la aparición de Esteban, el hermano de Rodrigo, que ahora se había instalado en la mansión como si le perteneciera. Su mirada nunca era inocente. Caminaba con paso lento, como quien estudia cada rincón, cada gesto, cada palabra de los demás. Una noche, mientras Clara regresaba de dejar a Mateo dormido, Esteban la interceptó en el pasillo. «Sé lo que has visto», le dijo en voz baja, con una sonrisa torcida, «y sé lo que guardas». El corazón de Clara se detuvo. Esteban no hablaba al azar. Había algo en su mirada que demostraba certeza. Quiso contestar, pero la voz se le quebró. «No te preocupes», continuó él, inclinándose un poco hacia ella. «No pienso hacerte daño, pero recuerda, los secretos nunca permanecen ocultos para siempre». Aquella advertencia la dejó sin aire. ¿Cómo sabía él? ¿Quién más estaba detrás de todo esto? La nota anónima que había encontrado junto a la carta se hizo aún más inquietante. Había una red de miradas invisibles que vigilaban cada rincón de la mansión Montero, y ella estaba en el centro de esa red. Con el paso de los días, el ambiente se volvió irrespirable. Los empleados de la casa murmuraban entre sí, como si notaran que algo extraño estaba ocurriendo. Los gritos entre Rodrigo y Lucía se escuchaban a través de las paredes, y Esteban aparecía siempre en los momentos menos oportunos, como un espectro que se alimentaba del miedo ajeno. Clara comenzó a tener pesadillas. En ellas veía el verse dorado de Mateo abrirse como un ataúd, y dentro, no al bebé, sino a la carta, ardiendo en llamas, mientras una voz le repetía: «Si hablas, lo perderás todo». Se despertaba sudando, con el corazón acelerado, y cada mañana se levantaba más convencida de que debía tomar una decisión. La tensión llegó a su punto más alto una noche de tormenta. Los relámpagos iluminaban los ventanales de la mansión y los truenos retumbaban como tambores de guerra. Clara había dejado a Mateo dormido y se dirigía a su cuarto cuando escuchó voces alteradas en el despacho de Rodrigo. Se detuvo junto a la puerta y lo que oyó la dejó helada. «No podemos seguir ocultándolo», gritó Rodrigo golpeando la mesa. «Alguien ya lo sabe». «¿Y qué pretendes hacer?», respondió la voz afilada de Lucía. «¿Destruir nuestro apellido? ¿Exponerlo todo para que el mundo se ría de nosotros?» El silencio posterior fue roto por una tercera voz, más grave, más lenta. Era Esteban. «El problema no es el secreto», dijo con frialdad. «El problema es quién lo guarda, y yo sé exactamente quién tiene la carta». El corazón de Clara se paralizó. Supo que hablaban de ella. El trueno que estalló después pareció anunciar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre.
Clara pasó esa noche en vela, con el miedo recorriéndole las venas como un veneno invisible. No podía dejar de repetir en su mente las palabras de Esteban. Yo sé exactamente quién tiene la carta. Era como si una cuenta regresiva hubiera comenzado, como si en cualquier momento alguien golpeara su puerta y la arrastrara al vacío. A la mañana siguiente, intentó continuar con sus labores como si nada hubiera ocurrido. Preparó la habitación de Mateo, organizó sus ropas pequeñas, ordenó los juguetes que parecían más decorativos que parte de una infancia real. Pero en cada rincón sentía que alguien la observaba. Cada sombra, cada puerta entreabierta, cada reflejo en los ventanales le recordaba que ya no había refugio seguro dentro de aquella mansión. Fue durante el desayuno familiar cuando el aire se volvió irrespirable. Rodrigo estaba serio, con los ojos hundidos por la falta de sueño. Lucía lo miraba con desprecio mientras fingía sonreír al resto de los presentes. Esteban, en cambio, estaba radiante, como si disfrutara de una función de teatro en la que él era el narrador oculto. ¿Y el niño?, preguntó Esteban con tono casual mientras tomaba un sorbo de café. ¿Ha dormido bien anoche? Clara bajó la mirada de inmediato. No era la pregunta, era el modo en que lo dijo. Como si detrás de cada palabra hubiera un doble filo, Lucía carraspeó con fastidio y replicó: «El niño duerme como siempre, y no veo por qué a ti debería importarte». Rodrigo, sin embargo, no dijo nada. Solo clavó los ojos en Clara. Fue una mirada fugaz, pero cargada de peso. Ella lo entendió, sabía que ella había escuchado, que había visto más de lo que debía. El pulso de Clara se aceleró. Tenía la carta guardada en un lugar secreto, entre los pliegues de una vieja Biblia que su abuela le había regalado antes de morir. Era lo único que le daba paz en medio de la tormenta. Pero ahora ese escondite parecía frágil, vulnerable. La tarde transcurrió con un silencio sofocante, hasta que de pronto todo explotó. Clara había ido a revisar la cuna de Mateo y lo encontró despierto, riendo con esa inocencia que parecía burlarse de la oscuridad que lo rodeaba. Estaba inclinada sobre él, acariciándole el cabello, cuando escuchó la puerta cerrarse de golpe. Al girarse, vio a Lucía de pie, con los ojos encendidos de rabia. «¿Qué crees que haces?», escupió, avanzando hacia ella. «¿Por qué lo miras así?». Clara retrocedió, pero no pudo soltar al niño. Lo sostuvo contra su pecho como si instintivamente supiera que debía protegerlo. «Señora, yo solo lo cuido», balbuceó, con la voz quebrada. Lucía se acercó más, y por un instante Clara vio en ella no a una madre, sino a una mujer rota, consumida por un secreto insoportable. «No es tu hijo, ¿entiendes?», susurró Lucía, con lágrimas contenidas en los ojos. «No es tuyo». Esas palabras fueron como un cuchillo, no porque fuesen falsas, sino porque escondían un dolor que Clara apenas podía descifrar. Antes de que pudiera responder, Esteban apareció en el umbral. Aplaudió suavemente, como quien presencia una escena que confirma sus sospechas. «Qué hermoso cuadro», dijo con sarcasmo. «La madre que no soporta al niño y la criada que lo defiende como si fuera suyo». El silencio se hizo espeso. Clara sintió que las paredes se cerraban sobre ella, y entonces Esteban agregó, con un veneno dulce en la voz: «¿O es que acaso sí lo es?». Lucía lo miró horrorizada. Clara temblaba. Rodrigo apareció segundos después, con el rostro desencajado. La tensión era insoportable, como si el universo entero contuviera la respiración. En ese momento, Clara entendió que ya no había vuelta atrás. La carta, las sospechas, las miradas, todo estaba a punto de estallar, y el peso de la verdad caería sobre ellos como un rayo, sin dar oportunidad de refugio. La cuna, antes símbolo de ternura, ahora se había convertido en un altar de secretos y culpas. Y Clara, abrazando al pequeño Mateo, comprendió que estaba sola en medio de una batalla que jamás había pedido, pero de la que ya no podía escapar. La mansión en La Moraleja
parecía contener un eco constante de pasos, susurros y secretos. Después de aquella confrontación en la habitación del niño, Clara sintió que ya no había rincones seguros. Cada vez que cruzaba un pasillo, tenía la impresión de que alguien la seguía. Cada vez que sostenía a Mateo en brazos, una voz interna le recordaba que todo podía arrebatarse en un segundo. Esa noche, incapaz de dormir, sacó la carta de su escondite, encendió una pequeña lámpara y con las manos temblorosas volvió a leer aquellas líneas escritas con tinta desvaída pero aún clara. El remitente era alguien que ella jamás había esperado. Isabel, la hermana menor de Rodrigo, fallecida años atrás en un accidente de tráfico que nunca terminó de esclarecerse. La carta hablaba de un amor prohibido, de noches ocultas y de un niño concebido en medio de secretos familiares. Isabel no mencionaba nombres directos, pero cada frase estaba impregnada de una verdad dolorosa. Mateo no era hijo de Lucía, ni siquiera era hijo de Rodrigo. Era hijo de alguien más dentro de la familia, alguien con poder, alguien que necesitaba a toda costa esconder la verdad. El corazón de Clara dio un vuelco. Todo encajaba. Las miradas de Lucía cargadas de desprecio, el silencio tenso de Rodrigo, la obsesión enfermiza de Esteban. De pronto, escuchó un ruido seco detrás de ella. Guardó la carta a toda prisa, pero ya era tarde. Esteban estaba de pie en la puerta, observándola con los ojos encendidos como brasas. «Lo sabía», murmuró, con una sonrisa torcida. «Lo sabía desde el primer momento que te vi mirar esa cuna». Clara intentó hablar, pero no encontró palabras. Esteban avanzó despacio, disfrutando de su miedo. «¿Quieres saber la verdad?», susurró, inclinándose sobre ella. «Ese niño es mío». El aire desapareció de los pulmones de Clara. La confesión la golpeó como un mazazo. Esteban, el hombre que parecía siempre moverse en las sombras, acababa de abrir la puerta del infierno con una sola frase. «Isabel y yo», continuó con voz venenosa, «nadie debía enterarse. Ella murió llevándose mi secreto, y Rodrigo aceptó criar al niño como propio. Pero tú lo arruinaste todo con esa maldita carta». Las lágrimas nublaron la vista de Clara. No podía creer lo que escuchaba. El hombre que se paseaba por la mansión con traje impecable y una sonrisa de poder no era un simple invitado incómodo. Era el padre biológico de Mateo. «¿Por qué me lo dice?», preguntó con un hilo de voz, abrazando al niño dormido. «¿Por qué ahora?». Esteban la miró con frialdad. «Porque necesito un testigo, y porque sé que tú no podrás hacer nada. Si hablas, nadie te creerá. Eres solo la niñera, la criada, y yo soy el verdadero dueño de esta casa». Pero en ese instante, un ruido proveniente del pasillo interrumpió la tensión. La puerta se abrió de golpe y apareció Rodrigo, con el rostro desencajado. Había escuchado lo suficiente. «¡Basta, Esteban!», gritó, con la voz quebrada entre furia y dolor. «Ya no mientas más». El silencio fue absoluto. Clara, con el corazón en la garganta, miró a los dos hombres enfrentarse en el centro de la habitación. Rodrigo temblaba de ira, Esteban sonreía con arrogancia, y en medio de ellos, el pequeño Mateo dormía ajeno al huracán que se desataba a su alrededor. Aquella noche marcó el verdadero punto de quiebre, porque ya nada podía ocultarse. La verdad había salido a la luz, y cada palabra de Esteban había encendido una mecha que pronto explotaría en una batalla no solo por un niño, sino por la dignidad y el destino de toda una familia. Las primeras luces del amanecer se filtraban por las enormes ventanas de la mansión en La Moraleja, dibujando líneas de oro sobre los suelos de mármol. Clara no podía apartar la vista de Mateo, que dormía plácido en sus brazos, ajeno a la tormenta que acababa de sacudir su mundo. La carta y las confesiones de Esteban habían abierto una herida profunda, pero también habían encendido una determinación silenciosa en ella: proteger al niño, cueste lo que cueste. Rodrigo, por su parte, respiraba con dificultad.
La traición y el engaño habían golpeado fuerte, pero la mirada de Clara y su amor por Mateo le hicieron comprender algo fundamental. No podían permitir que la ambición y el ego de Esteban rompieran la familia que estaban construyendo, aunque no fuera perfecta, aunque estuviera llena de secretos. Clara, dijo Rodrigo tomando sus manos con firmeza, no estás sola. Nadie me quitará a Mateo y tampoco dejaremos que Esteban lo haga. Juntos podemos enfrentar esto. Ese momento fue un punto de inflexión. La fragilidad de la noche se transformó en fuerza y la inseguridad dio paso a un plan cuidadosamente calculado. Decidieron reunir pruebas, documentar cada amenaza y movimiento de Esteban y, sobre todo, proteger a Mateo de cualquier intento de manipulación. Clara comenzó a recordar cada gesto, cada palabra que había sentido fuera de lugar, y se dio cuenta de que su instinto nunca había fallado. Con Rodrigo a su lado, comprendió que podía transformar su miedo en estrategia, su dolor en fuerza y su llanto en determinación. Durante los días siguientes, la mansión se convirtió en un escenario de tensiones contenidas. Esteban intentaba mantener su fachada, pero Clara y Rodrigo avanzaban paso a paso, fortaleciendo sus defensas y, sobre todo, fortaleciendo su vínculo. Mateo se convirtió en el eje silencioso de aquella transformación. Mientras lo sostenían, lo bañaban, lo alimentaban y lo cuidaban, también tejían un lazo que ni el dinero ni el poder de Esteban podrían romper. Las horas se mezclaban con la certeza de que la verdad, aunque dolorosa, era su aliada. Cada palabra de la carta que Clara había guardado se convirtió en una pieza clave de su plan. No era venganza lo que buscaban, sino justicia y seguridad para el pequeño que ahora dependía completamente de ellos. La gran transformación no solo estaba en las acciones, sino en los corazones. Clara dejó de ser solo la niñera que temía al mundo. Se convirtió en protectora, estratega y figura materna indiscutible para Mateo. Rodrigo comprendió que la vulnerabilidad no era debilidad, sino fuerza compartida, y que la lealtad verdadera se forjaba en los momentos más oscuros. El cambio se hizo visible cuando Esteban, confiado en su superioridad, intentó manipular la situación nuevamente, solo para encontrarse con una resistencia firme e inquebrantable. Cada desafío que lanzaba era respondido con claridad, con inteligencia y, sobre todo, con un amor que no podía ser comprado ni desviado. Finalmente, Clara y Rodrigo entendieron que la transformación no se trataba de destruir a Esteban, sino de elevarse por encima de su malicia, demostrando que la familia no se define por el linaje ni por el dinero, sino por el compromiso, la protección y el amor incondicional. Y mientras Mateo dormía en sus brazos, sonrieron con la certeza de que, pese a todo, habían conquistado algo mucho más grande: la paz, la seguridad y la esperanza de un futuro donde el amor verdadero prevalecería. La tarde caía sobre la moraleja, bañando la mansión con tonos cálidos de naranja y dorado. Clara sostenía a Mateo en sus brazos, mientras Rodrigo se apoyaba suavemente a su lado, contemplando el horizonte. La tormenta que había sacudido sus vidas parecía ahora lejana, como un recuerdo doloroso que los había fortalecido en lugar de destruirlos. Clara recordó cada lágrima, cada miedo y cada sacrificio. Había llegado a comprender que la vida, por más injusta que pareciera, siempre ofrecía una oportunidad de redención y de cambio. Aquella carta encontrada por casualidad, que en un principio parecía traer consigo solo secretos y dolor, se había convertido en la chispa que les permitió ver con claridad lo que realmente importaba: la protección, el amor y la unidad. Rodrigo miró a Clara y sonrió, con una mezcla de gratitud y orgullo. Sabía que juntos habían enfrentado no solo las amenazas externas, sino también sus propios miedos. Habían aprendido que la verdadera fortaleza no reside en el poder ni en la riqueza, sino en la capacidad de mantenerse firmes, de cuidar a quienes dependen de ti y de tomar decisiones guiadas por el corazón y no por el orgullo.
El pequeño Mateo, inconsciente de todo lo que había sucedido, balbuceó algunas palabras que hicieron que sus ojos se llenaran de lágrimas de felicidad. Cada gesto del niño, cada sonrisa inocente, era un recordatorio de que valía la pena luchar, de que el amor verdadero siempre encuentra su camino, incluso en medio del caos y la incertidumbre. En aquel instante, Clara comprendió algo fundamental. El legado que dejaban no era material, sino emocional. Era la seguridad que habían construido para Mateo, la lección de integridad y valentía que demostraban con cada acción, y la evidencia de que la familia se define por la conexión genuina y el compromiso inquebrantable, no por el dinero ni el linaje. Mientras la luz del atardecer se deslizaba por la mansión, un sentimiento de paz inundó el hogar. Cada secreto revelado, cada obstáculo superado, había servido para enseñarles que las heridas podían transformarse en fuerza, que los errores podían convertirse en aprendizaje y que incluso en los momentos más oscuros, el amor tenía el poder de iluminar el camino. Clara acarició el cabello de Mateo y susurró una promesa silenciosa. Siempre lo protegería, siempre lo guiaría, y nunca permitiría que la maldad ni la ambición de otros interfirieran en su felicidad. Rodrigo, a su lado, sostuvo su mano con firmeza, compartiendo aquel compromiso y reforzando el mensaje de que juntos podían superar cualquier adversidad. La historia de aquel día, marcada por secretos, lágrimas y valentía, se transformó en un recordatorio universal. El verdadero valor de la vida se encuentra en los vínculos que creamos, en la protección de quienes amamos y en la capacidad de transformarnos y crecer frente a los desafíos. Porque al final, más allá de las riquezas y las apariencias, lo que realmente deja huella en este mundo son los actos de amor, coraje y lealtad que tocamos en la vida de quienes nos rodean. Y mientras la noche caía suavemente sobre la moraleja, la familia improvisada que Clara y Rodrigo habían formado, junto con el pequeño Mateo, supo que habían superado no solo las pruebas externas, sino también las internas, dejando un legado de esperanza, fortaleza y amor que resonaría más allá de aquel instante, inspirando a quienes escucharan su historia y recordando que, incluso en medio de secretos y desafíos, la humanidad y el corazón pueden prevalecer siempre.